Bienvenidos a Bicicitro una vez más. Acá vas a tener la oportunidad de aprender un poco más sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. Hoy nos vamos a centrar en este caso específico para hablar de un accesorio de una bicicleta bastante nueva, pero que ha fallado con muy poco tiempo de uso, y el estado es bastante interesante, como la calidad de este componente es bastante básico. Pues cuando compras una bicicleta barata, casi siempre te va a traer sorpresas. Y en este caso son los pedales que menos de una semana el hilo del pedal y de la biela se han dañado completamente. Lo más seguro es que el pedal iba a fallar en cualquier momento, pues el plástico que trae el pedal y el sistema es de muy mala calidad. Es un plástico bastante básico, y además este modelo de pedal no trae ningún tipo de rodamiento como se observa a simple vista. Para demostrarlo vamos a intentar ver cómo es internamente. Y para ello nos vamos a valer de una sierra que rápidamente conseguimos cortar el plástico, porque es bastante simple el plástico. Ya solo faltaría retirar la última sección. En el extremo solo contiene una guacha o arandela, que también se conoce, y un tipo de remache para mantener fijo al pedal. Es un mecanismo bastante sencillo que yo me atrevería a decir que únicamente se ve y podría ser funcional en la bicicleta de los niñitos, los más pequeñitos, ya que ahí no requiere mucha fuerza, pero para un adulto evidentemente es un sistema muy sencillo. La arandela es muy delgada, pues en cualquier momento se va a forzar. Una vez que conseguimos retirar la última sección, pasemos a retirar pues la arandela, y observamos que es un sistema muy simple de rodamiento del pedal, es decir, no contiene ningún tipo de rodamiento. Simplemente la parte metálica se sostiene en esta parte plástica y nada más. En realidad es un sistema, como decíamos, que solo se podría usar, podría servir en la bicicleta de los niños de 3 añitos, 4 añitos como máximo, que no requiere mucha fuerza, pero para los adultos es demasiado básico. Lo que explica la razón del por qué las bicicletas nuevas, para adultos en este caso, traen estos pedales tan básicos, es por la simple razón de reducir los costos, ampliar los márgenes de ganancia. Entonces, por ello es necesario que al momento de comprar una bicicleta nueva, tengas en cuenta estos detalles, aunque parezcan pequeños, pero son muy importantes, ya que no solo es el plástico, en este caso del pedal, que es de mala calidad, sino también el metal que trae el pedal y la biela. Como se observa, el hilo del pedal y de la biela están totalmente estropeados, es decir, el hilo ha desaparecido, está prácticamente anulado. Entonces todo esto demuestra que hay bicicletas que no necesariamente traen las 3B que muchas personas buscan. Buena, barata y bonita. Es algo que no combina de manera correcta, y buscar una bicicleta con las 3B pues es algo imposible. Entonces es necesario que antes de comprar una bicicleta nueva te fijes en estos detalles, porque te van a ir generando gastos. Y si compras una bicicleta sin tener en cuenta los accesorios, al menos visibles, entonces puedes adquirir una bicicleta con componentes muy básicos, y a la hora de manejar, pues uno tras otro van a ir fallando y te van a ir generando gastos que finalmente te van a costar muy caro. Y en la práctica te conviene comprarte una bicicleta de un lugar de garantía, con accesorios de marca, que te van a dar la posibilidad de que te puedan durar más. ¿No? Hay muchas bicicletas baratas, pero que siempre te van a traer estas sorpresas, y lo ideal sería que vayas por una buena bicicleta, compres de lugares de buena reputación que te den garantía, y de esa manera pues también tu inversión en esa bicicleta se vea protegida. Muy bien, esperamos que esto te sirva para que lo tengas en cuenta al momento de comprar una bicicleta, pues es muy importante, ya que va a permitir ahorrar dinero, tiempo y malos momentos. Hasta la próxima.